Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo vamos? Bueno, notan ustedes que hoy estamos transmitiendo desde el consultorio porque nos cogió la noche literalmente atendiendo pacientes y bueno, aquí estamos para compartir una vez más y es delicioso poder contactarnos con ustedes. Un saludo a Carlos González, a Juan Mejía, a Stephanie, Dolly Rueda, un abrazo gigante, Andrés Cosio, el Beto Ayala, qué maravilla, Dora Giraldo, M. Duque López, M. Carismendi, MC Arismendi, Paula Andrea Londoño, qué rico verte por ahí también, una maravilla. Bueno, rico saludarlos a todos ustedes y hoy pusimos un tema muy especial que fue tu vida a otro nivel. Tu vida a otro nivel. Y entonces eso suena muy especial porque es una manera de decirnos podemos vivir la vida desde otro ángulo, podemos perfectamente proyectarnos de otra manera y esto tiene que partir claramente del deseo de cambiar, de evitar que los contratiempos que se van juntando en el día a día nos limiten para poder llevar a cabo lo que tenemos que hacer y por supuesto de cada uno de nosotros depende esa posibilidad. Cada uno sabe hasta dónde puede literalmente llegar y cómo entonces permitir que tengamos esa impresión de que estamos realmente creciendo, mejorando para estar realmente sintiéndonos a gusto. Cuando nos sentimos a gusto, ahí entonces cada uno de nosotros empieza a meditar, a pensar y empieza a sentir que hay una continua realización personal. Es una sensación de satisfacción plena. Miren, me estoy terminando consulta a estas alturas, pero me encanta y termino fresco como una lechuga porque todo el día cuento historias, nos contamos historias y eso es una maravilla, esto de poder compartirnos, porque de esa manera entonces hacemos que el esfuerzo ya no necesariamente sea visto como el trabajo que desgasta, que exige, que genera resistencia, sino al contrario, aquello en lo que nos lo gozamos. Y por eso no podemos dejarnos encarcelar por lo que nosotros llamamos el destino. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ir elevando sus aspiraciones, de ir trabajando en otra esfera de conciencia y poder entender que la verdadera cárcel está en nuestros pensamientos, que cada uno de nosotros decide hasta dónde llega a través de sus pensamientos y acciones y por eso también cuando nosotros empezamos a realizarnos tenemos casi que la necesidad interior de poder ayudarle a los otros también a que se realicen. Así que esto se convierte en un juego muy interesante porque empezamos a compartir generosamente nuestros conocimientos, nuestras experiencias, pero a su vez esas experiencias van a hacer que las de otros sean bien recibidas y podamos ir afrontando ese día a día. Por eso no nos podemos conformar si queremos vivir la vida a otro nivel y no conformarse no es estar insatisfecho, no conformarse significa siempre tener un peldaño por ascender y siempre querer llegar a nuevos proyectos, a nuevos propósitos, a nuevas metas. ¿Qué es lo que en verdad quiero? Esa es la pregunta que nos debemos hacer desde un principio para saber si en lo que estoy actualmente están funcionando y el universo se está despejando de tal forma que realmente lo que esté haciendo es lo que verdaderamente resuena en mí. Cambiar la relación con las cosas implica entonces identificar por lo menos medianamente si estas cosas me están generando el placer, si estas cosas me están llevando a crecer como individuo, como parte también integral de una sociedad mayor y eso mismo se va a sentir a nivel de nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico está experimentando todo lo que nosotros estamos viviendo con nuestro entorno y por eso una de las grandes facetas del cambio es precisamente cambiar el entorno, tener siempre un nuevo objetivo y en ese objetivo entonces estarse conectando con ese entorno para no estancarnos. Signos de estar estancados. A ver, primero, una sensación de desilusión. Una sensación de vacío grande, una sensación de que empezamos a encontrar los defectos en todo lo que estamos viendo y nos empezamos a volver tremendamente críticos y perdemos la oportunidad de simplemente fluir con las cosas de manera tranquila, espontánea y empezamos a dejar de estar activos. Eso es un signo muy claro de que nos estamos estancando, de que las cosas se convirtieron en una rutina, de que ya no estamos teniendo la salsita, las ganas, el entusiasmo
entusiasmo y de que siempre hay que poner metas muy grandes, aunque para muchos puedan parecer irracionales. Cuando Disney se propuso hacer sus famosos parques, dijo: yo voy a hacer un parque donde toda la gente quiera venir aquí y pague una entrada. Cosa que era absolutamente ilógica, porque en esa época pues todos los parques eran de entradas libres y simplemente no tenían que ir a un solo sitio, sino que eran prácticamente la misma cosa. Lo cierto es que él empieza a visualizar que es perfectamente posible ver otra cosa completamente distinta, y ya ven ustedes hasta dónde llegó. Por eso a veces los irrazonables, los que no están repletas de razón y están sin acartonamiento, son los que verdaderamente pueden cambiar el mundo, modificar lo que se viene en adelante y por supuesto hacer ese aporte que cada uno empieza a dar. Pero también seguir las visiones. Esta mañana conversaba con esa vida a otro nivel, o sobre esa vida a otro nivel, con un paciente. El hombre es un paciente joven de 39 años que empezó a sentir un estrés muy grandote en relación con su trabajo, porque de hecho trabajaba en una muy buena y reconocida compañía del país, pero le ofrecieron algo en una multinacional y esto a él le quedó sonando bastante y por supuesto aplicó para ese trabajo y resultó que le resultó. Y entonces muchas veces hay que decir mucho cuidado con lo que le pidas a la vida, porque es muy frecuente que te lo den. Él empieza a trabajar en esa multinacional, veía sin duda muchas perspectivas por el solo hecho de ver que era una multinacional, y entonces empieza con muchas expectativas, pero muy pronto se da cuenta que hay un desorden muy grande, que las cosas no eran como él se las pensaba, que de pronto no iba a tener un equipo de trabajo muy grande para el tipo de trabajo en el que se iba a comprometer, y esto empieza a generar en él ciertos síntomas. Lo primero, empieza a alterar sus ciclos del sueño. Esto es fundamentalísimo, porque cuando no hay buen sueño se empieza a alterar también la epífisis, que es la que produce la melatonina para que se produzca un sueño relajante y verdaderamente reparador. Pero además de eso empieza a tener taquicardias, empieza a sentir que la muerte lo está rondando. Eso es lo que se llama la sensación de muerte inminente. Empieza a perder su apetito, a subir sus cifras de presión arterial, cosa que nunca había tenido altas. Y todo esto es muy claro. Todos estos síntomas apuntan a una cosa que nosotros conocemos como el síndrome de pánico. ¿Qué es el síndrome de pánico? Es el miedo llevado al extremo. De pronto sintió que en lo que se había metido era muy grande, con unas responsabilidades muy grandes, para acabar de ajustar en cuenta que digamos la persona que es más cercana a él le dice: es que ¿por qué te acobardas? Es que a ti te falta fuerza, coraje, temperamento. Y claro, estas cosas empiezan a hacer mella en alguien que en un momento determinado puede sentirse apremiado por las responsabilidades a las que se ve abocado en un momento determinado, y empieza a pensar si realmente hizo una elección adecuada o si al contrario se equivocó. Y esto implica muchísimas cosas. Vamos a descomponerlo. Miren, lo primero es el cambio de territorio. Me voy de una empresa donde estaba bien, económicamente me iba bien, me ofrecen un poco más allí, pero además es lo que estas expectativas generaron, pero ese es un movimiento del territorio. Ojo, la tierra, acuérdense que es muy importante, la tierra absorbe al agua, las raíces, ¿sí? Están absorbiendo el agua, y entonces el agua se viene abajo. El agua es el riñón, el agua son los miedos, y el agua es el pánico cuando se va al piso ese elemento de reserva que es el riñón. Eso implica también que si se va al piso el agua, pues el fuego se va a subir, y entonces por eso empiezan a incrementarse las cifras de tensión arterial, y empieza a registrar unas cifras que nunca había registrado, y por lo tanto lo van llevando a que de pronto empiece a desarrollar una hipertensión. Además que tiene el antecedente de que en su familia su papá y su abuela tuvieron cuadros de hipertensión. Aquí es donde viene el juego de los genes. Los genes están ahí, pero casi que se necesita, gracias por esos corazoncitos, casi que esos genes necesitan de algo externo que los haga expresarse en un momento determinado. En este caso, ese algo externo es la tensión. Hans Selye, que fue quien describió el término estrés,
Él hablaba de un euestrés, que es el estrés deseable y normal que todos podemos tener ante una situación determinada. Por ejemplo, cuando nos da una cierta cosita y tenemos que hablar en público, o cuando nos pitó el carro y nos asustamos. Eso es un euestrés. Entonces nos permitió correr y brincar antes de que nos pisara el carro. Y claro, perfectamente normal y natural y deseable además. Pero ya cuando el estrés empieza a pasarse esos extremos, se empiezan a generar una serie de comportamientos como los que estábamos mencionando ahora, consecuencia de la liberación de una cantidad de hormonas como la adrenalina, como el cortisol, la CTH, todas estas cosas que van a hacer que empecemos a tener ciertas alteraciones importantes. Pues bien, lo que empezamos a hacer con él es permitirle entender que en ese cambio de situación laboral tenía una oportunidad muy bonita y lo fuimos llevando por los arquetipos. Le dije, mira, en este momento estás en el arquetipo del huérfano y el inocente. Pues pucha, todo se me vino abajo y ahora yo qué voy a hacer, qué va a ocurrir a partir de este momento y me siento como solo, desvalido, pero eso es una maravilla porque el huérfano y el inocente aprenden de la seguridad y esa seguridad lo lleva a que surjan otros dos arquetipos, el buscador y el amante, y entonces uno empieza a buscar hacia afuera y cómo voy a controlar yo esto y voy a hacer técnicas de respiración y voy a hacer un curso de yoga y voy a hacer las 7 leyes espirituales del éxito y etcétera, etcétera, etcétera. Y después de mucho buscar se da cuenta que la búsqueda era interior, que tenía que empezar a conocerse al interior y por eso ese buscador y el amante inmediatamente desarrollan una lección muy importante que es la identidad. Esa identidad le permite al darse cuenta, bueno, es que yo soy único, irrepetible y tengo mis dones, tengo mis talentos, fui dotado con una inteligencia especial y puedo hacerlo perfectamente. Entonces ahí se empieza a salir el guerrero y el bienhechor. El guerrero empieza a reconocer su territorio, va y lo conquista y al conquistar un territorio entonces dice, bueno, aquí hay mucho desorden, pero tenemos ese reto que nos permite a nosotros enfocarnos de otra manera, crear nuevas estrategias y se desarrolla, insisto, ese guerrero y bienhechor que le permiten a él generar la responsabilidad, que es la habilidad para responder frente al nuevo reto que le ocurre. Y eso implica también que surjan el constructor y el destructor. Normalmente tuvo que destruir una cantidad de paradigmas y modelos con los que venía perfectamente en su zona de confort y ahora se da cuenta, bueno, tengo que construir otra cosa, pero ese construir otra cosa es emocionante, es un reto, es un desafío maravilloso para ese niño que está a la expectativa tratando de ver, bueno, ¿y qué más hay aquí? ¿Qué más va a surgir acá a partir de esto? Y empieza a generarse otra lección muy importante. Llevamos seguridad, identidad, responsabilidad y esto es fundamental porque desarrolla la autenticidad. Cuando uno es auténtico, entonces empieza a descubrir el verdadero mago interior, ese que es capaz de transmutar las cosas, de hacer la alquimia perfectamente, y ese mago va de la mano del gobernante y se da cuenta que ahora él tiene el poder para hacerlo, pero que necesita empoderarse él mismo para poder llevar a cabo lo que le fue encargado en este nuevo trabajo y entonces ya lo empieza a ver como otra cosa fundamental, que es otra de las lecciones de la vida, que es el poder, pero el poder para poder, recuerden eso. Y finalmente llega al sabio y el bufón, y caemos en cuenta de que se trata es de una sola palabra, fluir, fundamentalísimo. Cuando uno empieza a fluir, entonces las cosas ya no generan resistencia y ya simplemente me la gozo y tengo esa oportunidad. Cuando hacemos todo este recorrido por los arquetipos, que por cierto hay una serie completa aquí en el Instagram TV y en el canal de YouTube para quienes quieren repasarla, se llama así, serie Los Arquetipos. Ahí pueden encontrar mucho más amplio este tema, pero cuando vamos recorriendo a través de nuestra vida y vamos pasando por todos estos arquetipos, caemos en cuenta de que es perfectamente posible de que caigamos también en la necesidad de hacernos dueños de nuestra existencia, de nuestras acciones y por supuesto cambiar los modelos para poder cambiar patrones de respuesta completamente diferentes. Entonces, para eso nos podemos valer de muchas cosas. Por ejemplo, si queremos nuestra vida a otro nivel, estudiar a quienes tienen éxito, qué tienen estas personas de particular que las llevó a ser exitosas y, ¿por qué no?, crear modelos. Ojo, modelos no significa tratar de ser igual a, no, porque cada uno de nosotros es completamente un ser individual, único e irrepetible, lo hemos dicho muchísimas veces, pero sí que esos modelos nos permitan
digamos que preservar lo más importante que ellos manifiestan o que ellos tienen en su interior, y empezamos a transformar entonces nuestros miedos, que son los que nos anquilosan, los que no nos dejan progresar, los que nos hacen quedar en ese nivel de cierto confort con tal de no movernos, porque qué miedo, qué tal que yo pierda esto y qué tal que no haga aquello, y no, entonces nos vamos empezando a transformar ese miedo en poder para dejar atrás los factores paralizantes. Esto es fundamental, esto es fundamental. Si dejamos atrás los factores paralizantes, entonces ya dejamos de condicionarnos al éxito. Es decir, cada uno empieza a darse cuenta de que no hay que ponerle obstáculos ni peros a las conversaciones, sino al contrario, permitir que fluyamos como el agua que se adapta a cualquier tipo de recipiente. Esas son finalmente nuestras emociones, y empezamos a construir ideas y estrategias completamente diferentes, pero ideas y estrategias con un fin y un claro propósito que nos permitan entrenar la mente para ir avanzando. Recuerden que cuando diseñamos estrategias novedosas se empieza a construir un circuito neuronal, pero si no repetimos esos circuitos neuronales durante un tiempo relativamente corto, que son unos 21 días, como lo dice la programación neurolingüística, pues no van a quedar inscritos esas nuevas vías, esos nuevos canales de comunicación con nuestro cerebro para que se disponga a través de nuestras ideas a facilitarnos todo el proceso que ha de continuar. Por eso, anticiparnos es poder. Cuando nosotros nos anticipamos y visualizamos como si ya fuera un hecho lo que queremos llegar a ser, entonces ya empezamos a ser poderosos en ese sentido y empezamos a ser, digamos que propietarios de nuestros propios sueños, no solo consumidores de los sueños de los otros, sino que somos propietarios de nuestros propios sueños. Y entonces, si somos propietarios, como lo diría alguien en el ámbito empresarial, hay que guardar un porcentaje de lo que estamos ganando, un porcentaje de esas utilidades, y esas utilidades vistas en la empresa de la vida no significan otra cosa que la capacidad de estar innovando y creando continuamente, porque ese porcentaje de lo que ganamos en el desarrollo de la empresa de la vida a otro nivel significa que desde ahí vamos a ser los verdaderos dueños de la empresa de la vida. Es decir, que ya no nos vamos a empeñar para otros, ya no vamos a dedicarnos a realizar los sueños del otro, sino a realizar nuestros propios sueños, y eso implica entonces que reconozcamos que el negocio en el que estamos viéndolo desde ese punto de vista tiene unas características, pero que tenemos que pensar en qué lo queremos convertir, en qué queremos convertir nuestra vida si lo miramos desde ese punto de vista de la empresa de la vida. Entonces hay que tener un plan de respaldo, un plan con un propósito claro, un plan que exige, ojo, la excelencia de nosotros mismos, renunciar a la mediocridad, empezar realmente a confabularnos y a camuflarnos en el verdadero trabajo con excelencia, que implica gozar, disfrutar, pero ser productivos al mismo tiempo, y eso implica entonces realmente situarnos a otro nivel. Cuando vamos escalando esos niveles, nuestro patrón vibracional empieza a cambiar por completo el patrón de respuesta de nuestras emociones, y es a partir de entonces cuando cada uno de nosotros perfectamente puede elegir y estar emocionalmente en forma con una mayor actitud que inteligencia emocional inclusive. Si hay una buena actitud, la inteligencia emocional viene como consecuencia de esto que estamos proyectando. Así que ese reto nos invita también, por supuesto, si queremos vivir a otro nivel, empezar a diversificar en todos los sentidos, en el económico, en el familiar, en el profesional, en el desarrollo laboral. Y cuando yo digo diversificar, entonces qué bueno que, por ejemplo, estemos dinamizando nuestros grupos de contacto, nuestros grupos de apoyo, así sea que nos estemos viendo a través de estos medios en esta pandemia tan compleja, pero perfectamente lo estamos diversificando, y además estamos permitiéndonos también diversificar nuestras ideas, apostarle a esto, pero mañana también a aquello y posiblemente aquello, y generalmente vamos a encontrar que hay un hilo conductor entre todas esas empresas, y por eso ese porcentaje de utilidades que les decía de la empresa de la vida van a dar un rendimiento siempre y cuando, digamos, nosotros en este nuevo nivel de vida que yo elegí, pues
digámosle al de arriba que nos use y que nos permita seguir en ese proceso de crecimiento para poder llegar a cosas mucho mayores. Así como en la empresa comercial a la gente le aconsejan compre cuando esté bajo, pues este es el momento preciso. Si miramos esta empresa de la vida y la vida que queremos tener a otro nivel, no nos escudemos en la pandemia. Es que esta pandemia nos dio muy duro, es que qué vamos a hacer, es que las cosas cambiaron, no, qué jartera, de un momento a otro nos cambió la vida. Tal vez este es el momento más importante para invertir en esa empresa de la vida a otro nivel que nos permite entonces que empecemos a acunar ese sueño que habíamos aplazado, porque a lo mejor se nos facilitan muchas otras cosas precisamente porque, digámoslo, en ese sentido las cosas hoy pueden estar baratas en el aspecto en el que me estoy refiriendo. Ojo, no estoy hablando solamente de pesos. Yo digo que la podemos sacar barata si nos ponemos en un propósito claro, porque a lo mejor muchos están temerosos de hacerlo y el que pica en punta generalmente va avanzando de manera significativa. Y siempre, eso sí, para estar a otro nivel, que haya esa sensación de gratitud con todo lo que nos ocurre, que mantengamos esa voluntad de manera inquebrantable y que cada uno comience a entender la verdadera dinámica de la vida. En esa dinámica es donde nosotros empezamos a ocupar un lugar especial, es donde cada uno realmente empieza a ofrecer lo mejor de sí y empezamos a ser realmente nosotros mismos. Ya no tenemos que mostrarnos como un rol o como un papel que tenemos que desempeñar. Si queremos estar a otro nivel, tenemos que ser realmente lo que somos, la esencia que somos, porque en la esencia habita el mandato que nos fue dado para que ese plan mayor nos permita avanzar a niveles superiores en esa búsqueda de lo superior y de lo sublime, de lo supremo, que nos permite entonces conectarnos con otras cosas. Así que cuando empezamos a tener esa voluntad inquebrantable, lo que estamos entendiendo es que esa dinámica está cambiando, esa dinámica está permitiendo elevar nuestros estándares y tenemos que empezar a dejar atrás un poquito los deberías. Ahora, el último paciente que atendí es, digamos que alguien muy influyente en el mundo de la política y hablábamos de la importancia que él tenía, está teniendo un cargo muy importante, también de muchas responsabilidades y eso implica, por supuesto, estar en contacto con el estrés en el día a día. Pero yo le decía, bueno, ojo, porque es que además de lo que estás haciendo, que es un premio justo a lo que has hecho y es un premio definitivamente interesante el que esté al mando de una empresa súper importante del país, pero también tienes una responsabilidad muy grande en el ámbito político, porque eso implica que desde ahí, qué bonito esos corazones, que desde ahí tienes que proyectarte para servirle mucho más a esta comunidad. Y créanme, lo van a oír muy pronto cuando empiece este panorama electoral a mostrarse un poquitico. Yo creo que a partir de junio van a encontrar que seguramente van a identificar de quién estaba hablando yo, porque es muy seguro que vaya a ser una persona que se vaya a presentar como candidato a la alcaldía de nuestra ciudad de Medellín. Y seguramente que lo va a hacer muy bien porque es un hombre con un corazón enorme y yo creo que ahí es donde están esas cosas. Así que los invito a que elevemos esos estándares, a que nos enfoquemos en lo que realmente queremos y no en lo que no queremos. Ojo, porque cuando nos enfocamos en lo que no queremos, lo único que estamos haciendo es fortaleciendo eso que no queremos. Por tanto, tener una visión clara y atractiva de dónde y de qué manera queremos llegar a lo que queremos llegar. Si cada uno hiciera ese pequeño esfuerzo, entonces empezaríamos a comprender que es necesario tener una especie de mapa de navegación y, ¿por qué no?, muchos mentores que te permitan llegar a través de ese mapa de navegación al destino final que quieres encontrar, por lo menos en este primer propósito. Yo pocas veces hablo de metas, me gusta más hablar de propósitos porque los propósitos se cumplen y viene uno nuevo. La meta es como esto terminó aquí, así que ojo con esto, porque los mentores que ustedes elijan, aquellas personas que les vayan aclarando el camino o que ustedes tomen como modelos o aquellos que le faciliten abrir el espacio para llegar a otro nivel, realmente deben ser personas que estén en una altura, en una frecuencia mayor que les permita a ustedes, en lugar de involucionar,
evolucionar y dar ese salto cuántico en el desarrollo de la conciencia. Por eso también, si queremos estar a otro nivel, tenemos que resolver nuestros propios conflictos internos y comprometernos verdaderamente con nosotros, con nuestro plan de vuelo, con ese que alinea la vida para tomar acciones, y cuando alineamos la vida significa nos reorganizamos. Ojo con esto, porque pensemos en esto: si queremos estar a otro nivel, tenemos que saber que el 40% de los oficios que se hacen actualmente, en más o menos 10 años, van a desaparecer. ¿Por qué? Porque la tecnología va a desplazar esos oficios y por tanto tenemos que estar siempre a la vanguardia de la innovación y la creatividad, darnos cuenta que nos tenemos que estar renovando, dinamizando continuamente, porque si lo hacemos de esa manera vamos a perfectamente disciplinar nuestra mente para ser insisto, lo suficientemente creativos como para que entendamos que eso que queremos adquirir y a lo que queremos llegar en nuestra vida física, en el plano emocional, en el plano mental, en el plano profesional, en el plano social, en el plano espiritual, en todos los planos, tiene un 80% de psicología y un 20% es, digamos, el esfuerzo mecánico que hay que hacer. Eso implica entonces que tenemos que empezar a influenciarnos nosotros mismos para poder influenciar hacia afuera y para integrar el trabajo en nuestra vida, para que cada uno de nosotros realmente tengamos la energía suficiente y necesaria para aprender a liderar nuestros propios proyectos, darle valor a esos proyectos y hacer un balance entre lo que deseamos y lo que tememos. Es perfectamente natural que sintamos temores. Eso es una emoción completamente humana. El problema es no quedarnos en esos temores y empezar a hacerle caso a todo esto que la intuición nos dicta para cambiar la historia, porque si no nos vamos a quedar en el mismo sistema de creencias que nos van a impedir modificar y cambiar lo que hacemos, y eso va a hacer que nuestra retroalimentación se quede atrás. Recordemos, estamos condenados, y si no lo sabían, los condeno en este momento a ser felices. Ser felices es una responsabilidad. Ser felices es no dejar atrás la ilusión. Ser felices es no quedarnos con lo que perdimos por alguna circunstancia, sino que eso que perdimos pudo haber tenido un resignificado muy importante. Me encanta que esos corazones surjan allí, porque sé que lo están introyectando y sé que les está llegando a ese corazón, y cuando es el corazón el que intuye, entonces perfectamente podemos resignificar nuestra vida y los hechos. Empezamos a tener el poder de elección. Recuerden que cada uno tiene ese poder de elección en su interior y que el cambio de vida depende en gran parte de esas elecciones que cada uno esté realizando. Muy bien, vamos a terminar con una pequeña meditación. Nos llevamos las manos a nuestro corazón, al corazón que representa el centro de los 7 chakras principales. Es decir, vamos a centrarnos nuevamente, vamos a volver a casa, y en ese camino de retorno a casa lo que estamos haciendo es volver al conocimiento de nosotros mismos y al diálogo interior, ese que posiblemente habíamos aplazado por alguna circunstancia o simplemente porque teníamos temor. Empezamos a dialogar con nosotros mismos. Respiramos lenta, pausada, profunda y rítmicamente. Cada uno lo va haciendo a su propio ritmo, lenta, rítmica, profunda y pausadamente, para que podamos entrar en ese estado de bienestar, en ese estado de serenidad, de tranquilidad, de entrega con nosotros mismos. Y ahí es cuando vamos aprendiendo que podemos modificar nuestras acciones para generar expectativas completamente distintas y empezar a trabajar a otro nivel por nosotros mismos. Llevamos un pensamiento semilla a nuestro corazón que hoy va a ser la palabra ascenso. El ascenso es aquello que queremos escalar, que queremos avanzar, y entonces nos visualizamos en ese ascenso, en ese plano personal, en ese plano físico, en el plano mental, en el plano laboral. Visualizamos esa palabra ascenso y depositamos ese pensamiento semilla en aquello que nos ocupa hoy,
y en aquello en lo que queremos depositar gran parte de nuestra energía, entusiasmo, poder, voluntad, determinación y decisión. Nos repetimos mentalmente esa palabra, ascenso, y visualizamos ese camino que vamos trasegando poco a poco hasta llegar a la cima de lo que pretendemos en este propósito inmediato que tenemos. Respiramos lenta y profundamente mientras nos repetimos ese pensamiento semilla, ascenso, ascenso, ascenso. Lo sentimos en nuestro interior y realmente, de verdad, no solamente lo dibujamos en nuestras ideas y en nuestra mente, sino que ya lo implementamos en nuestro interior, conectamos con nuestro corazón y realmente hacemos que sea ya un sentir total. Mírenlo en ese peldaño que ustedes quieren avanzar en su carrera profesional, en el plano de las relaciones con su pareja, con su familia, con la sociedad, en el plano del crecimiento personal, espiritual, mental, en el plano de lo económico, y visualicen ese ascenso. Recuerden que cuando estamos haciendo ese proceso de visualización, estamos llevando nuevas imágenes al subconsciente, y al subconsciente le encantan las imágenes, y por lo tanto la que va a quedar viendo es la última imagen que impongamos allí en nuestro corazón y que va a ser llevada desde ese corazón a atesorar la mente y a fabricar las nuevas ideas. De nuevo respiramos lenta y profundamente. Una vez más. Y otra vez más. Bien, y nos vamos conectando poco a poco con este momento, con este aquí, con este ahora. Un saludo especial a Marjorie, Dios lo bendiga hoy y siempre. Qué bendición esta sabiduría. Gracias, gracias Marjorie por su humildad, por estar siempre dispuesta. Esto es una maravilla. Tatis Monte, qué bueno Tatis, un abrazote gigante. Y para ese ser que viene en camino, Mariluz Toro, un abrazote también para ti. M. Duque López, Cario Canat, Catalina Villegas, qué bueno verte por aquí. Bueno, qué bonito nos dice por acá. Hola doctor, qué rico estar en estos temas tan interesantes, nos dice Paula Andrea Correa. Qué bueno, qué rico verte Paula, hacía rato que no te veíamos por aquí. De Yanira, con todos esos corazones que se te devuelvan todos así crecidos. Tumbleman, bueno, aquí esto sí no lo supe leer, pero bueno, de Yanira, también un especial saludo para Daniel Trujillo, para Caro Mupe, para Miriam Susana, Blancaranga, Alejo, maravillosa tu charla de hoy, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estas charlas, créanme, ustedes son los que las dictan y eso es lo más importante, porque yo lo único que hago es interpretar lo que ustedes están sintiendo. Así que sigamos compartiendo. Muy especial un saludo para Ángela Andrea, para Luz María Plata, un abrazote gigante a mi colega especialísimo, Salvador Arroz, Caro García, qué rico, Jenny Monsalve, Lady Esperanza Chávez. Bueno, saludos a todos ustedes. Recuerden, ayúdennos a seguir creciendo. Me encanta, van creciendo estas redes, mucha gente se va contagiando deliciosamente de estas cosas y ese es el propósito de estos encuentros. Nos vemos nuevamente el lunes 6:30 de la tarde. Esto queda en Instagram TV y en el canal de YouTube. Ya saben, si ustedes comparten ese link, están haciendo una gran parte de la tarea. Lo que uno da, acuérdense esa palabrita mágica que dije la vez pasada, arigato o arigato, den las gracias al dar y den las gracias generosamente al recibir. Chao, chao, nos vemos
el lunes entrante. Feliz noche para todos.